Gracias de verdad por estar con nosotros. Y la primera pregunta en este conversatorio es, en lo que es fundamentos teológicos sobre el tema, ¿cómo debería entender la Iglesia y sus instituciones el papel del dinero y los recursos financieros a la luz de la soberanía de Dios sobre todas las cosas? Quizás yo podría comenzar contestándote que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio que Dios provee para poder manejar la vida en esta tierra, pero que es importante entender que todo lo que hay en el universo le pertenece a Dios, incluyendo nuestro dinero. Por lo tanto, nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos mayordomos por un tiempo de aquello que el Señor pone en nuestras manos. Y la diferencia entre dueño y mayordomo es muy grande. El dueño hace con lo que quiere, o lo que hace lo que quiere con lo que tiene. El mayordomo hace lo que el dueño del dinero quiere con lo que tiene. Y dice el Señor que Él nos provee para que abundemos en buenas obras, que Él nos provee para nuestra propia vida, que Él nos provee para proveer alimentos, pero ese dinero es del Señor. Y cuando uno lo ve de esa forma, el dinero que recibe o produce se da cuenta que no es algo de mi propiedad, sino algo que yo manejo porque el Señor pone en mis manos y lo debo manejar en una forma espiritual. Y de hecho el dinero muchas veces es una bendición, pero muchas veces también es un peligro, porque creemos que tenemos algo y lo usamos como creemos. Y si decimos que todo es para la gloria de Dios, debes pensar a la hora de invertir, gastar o usar tu dinero, que ese dinero lo debes usar acorde a los principios que Dios establece en su palabra. No sé qué tú piensas, ¿no? Bueno, de hecho, en su palabra, usando esa frase que usted utilizó ahora, el Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Claramente, el Señor desde el Antiguo Testamento está hablándonos de que Él es el creador de todas las cosas. De Él es la riqueza que se ha producido en este mundo, que se ha transformado, que se ha creado, y Él la da a quien Él quiere. Y a lo largo de este conversatorio también vamos a ver cómo el Señor utiliza la riqueza como un medio de bendición para que nosotros podamos también compartir de lo que Él comparte con nosotros. Así que totalmente con su palabra en ese sentido. Hay un texto ahí que tenía en Primera de Crónicas que dice: tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuya es la soberanía, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Y ese sobre todo es sobre nuestra vida, nuestras posesiones y todo lo demás. Por lo tanto, el dinero es una bendición que puede ser usado de muchas formas para el reino de Dios sobre todas las cosas. Y dice que allá donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, en el sentido de que muchas veces tenemos el corazón en el dinero y no en el tesoro que tenemos en el cielo. Y si es verdad que es lícito lo que Dios nos provee, usarlo con acción de gracias, también es lícito pensar en el reino de Dios primero y en su justicia. Sí. Y dice que todo lo demás será añadido. Vemos también como el apóstol Pablo, una y otra vez, a través de las cartas, está constantemente agradeciendo por las ofrendas que ha recibido por parte de los corintios, por parte de diferentes iglesias, y cómo él mismo habla de cuál es el uso correcto que estas personas le están dando al dinero y a las bendiciones que ellos reciben de parte del Señor. No solamente ellos mantienen sus hogares, mantienen sus casas, mantienen la iglesia, sino que también proveen para la obra del Evangelio. Tú has traído un buen punto, y es que muchas veces en la iglesia se tiene la idea de que los que dan son solamente aquellos que tienen muchos recursos. No, Dios es tan bueno y generoso que cada uno da conforme haya prosperado. Por eso la viuda que dio 2 blancas es tan importante como el que dio miles porque tenía más, pero ella dio de lo poco que tenía. Y otras veces no solamente es el dinero lo que nosotros debemos dar, está nuestro tiempo. Está aún nuestro conocimiento, nuestro talento.
Por ejemplo, tú ahora eres financiero, trabajas en asuntos financieros, estás poniendo al servicio del Señor un talento, o quizás yo mismo como arquitecto, ya no solamente como pastor, porque es que nosotros vivimos en el medio del reino de Dios, y todo lo que es el reino de Dios es la vida completa. No podemos separar lo que somos una cosa de lo otro, ni en el dinero, ni en nuestro actuar diario, en la vida cotidiana en que nosotros nos ha tocado, o en esta generación en que nos ha tocado vivir, una generación egoísta, una generación que solo piensa en sí mismo, sin pensar en los demás. Y el llamado al creyente es en pensar primero en los demás y después pensar en ti. Eso es algo sumamente importante, y me quedo con eso también que dice usted, pastor, de este principio. Nosotros no somos dueños de nada, somos administradores de Dios como buenos mayordomos. Desde una perspectiva cristiana, yo quiero preguntarles, ¿por qué es importante integrar la mayordomía financiera, lo que es la mayordomía financiera, en la misión de hacer discípulos en todas las naciones? Bueno, ahí entra el tema de los recursos. Todo funciona en cierta forma con recursos. Hay personas a los que Dios llama para ir al campo misionero, pero para ir al campo misionero hace falta recursos. Y en ese contexto, si yo no voy, yo mando. Y parte de lo que el Señor me da tiene que ver con el hecho de que yo debo ofrendar para la expansión del reino de los cielos. Y cuando yo ofrendo, por ejemplo, a la iglesia, yo estoy ofrendando para que la iglesia pueda tener pastores, para que la iglesia pueda tener un edificio, pero también para que la iglesia pueda tener una serie de actividades que redundan en la propagación del evangelio. Y en el punto específico que tú preguntas acerca de las misiones se hacen con recursos de gente que no va pero manda. Y ahí vemos agencias importantes y personas que dedican parte de lo que tienen para poder enviar a otros. Y en cierto sentido, tú estás colaborando con el reino de una forma correcta, como esas mujeres que aparecen en el libro de los Hechos, que colaboraban con su riqueza, con su dinero, con su casa, de múltiples formas para la expansión del reino del Señor. Así que hay múltiples maneras. No sé qué tú opinas, Noel, sobre ese tema. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero ¿cómo creerán si no oyen, si no han oído? Entonces tenemos que tener personas que vayan y lleven el evangelio. Entonces siempre hemos aquí predicado del púlpito de IBSJ que la iglesia es un cuerpo donde hay uno que es la cabeza, que es Cristo, hay uno que es brazo, hay uno que es mano, hay uno que es pie, hay uno que es dedo, hay uno que sale a predicar, hay uno que es enviado a las misiones, hay otro que provee para aquel que es enviado, u otros. Entonces, definitivamente que vemos el diseño del Señor, de cómo Él quiere que se maneje el cuerpo de la iglesia y cómo Él quiere que cada uno de nosotros, de acuerdo a los dones que hemos recibido, dé de esos dones. Así que si hay uno que tiene el don de poder producir y el Señor lo está utilizando a Él para por medio de Él bendecir a la iglesia, otro entonces tiene el don de ir a predicar y tiene el corazón y el deseo de hacerlo. Y ese necesita de aquel hermano que tiene el don de producir para que pueda ser enviado. Y de hecho, que nosotros estemos sentados aquí en este programa requiere recursos. Claro, o sea, este lugar, esta emisora, esta plataforma no subsiste sin recursos. Y aún cuando se hacen programas como estos para recaudar recursos, en el fondo lo que se está es recaudando recursos para seguir llevando el evangelio, para seguir llevando programas a los hogares, para seguir predicando lo que el Señor nos mandó a hacer, ir por todo el mundo. Y dice que comenzamos en nuestra pequeña ciudad, pero nos seguimos expandiendo. Y qué bendición tenemos ahora de que nosotros ahora mismo podemos estar llegando a un país lejano a través de las redes. Pero eso sucede porque con recursos se mantiene algo como esta misma emisora en la que estamos nosotros ahora mismo conversando. Dice Deuteronomio 8 y 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas
Y el tema es también, Dios da el poder y bendice a aquellas personas que de hecho son diligentes en el trabajo, son diligentes en su preparación. Pero Dios nos da la riqueza para que la gastemos en nuestros deleites. Dios da la riqueza para que nosotros hagamos un uso apropiado, un uso sabio de la riqueza. Sí. Podemos ver esto, por ejemplo, en la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, tú ves cómo Jesucristo bendice la correcta mayordomía del uso del dinero. No es el dinero solamente para tenerlo, es el dinero para producirlo, es el dinero para uno poder devolver a aquel a quien nos dio la oportunidad también de devolverle algo de eso que Él nos ha dado. Eso es así. Y de hecho hay algo interesante. Dios no necesita nuestra riqueza. Dios es el dueño del oro y la plata. El privilegio de ofrendar a Dios nuestra riqueza, quien lo tiene somos nosotros mismos. Claro, porque Él trabaja en nuestro corazón. Y por otro lado, nada tenemos que no nos haya sido dado. El que se cree que por su talento logró tal o cual cosa, debe dar gloria a Dios y decir, gracias al Señor que me proveyó a través de mi trabajo, porque el Señor te manda a esforzarte, pero al final es el que provee. Es como que el soldado sale para la batalla, pero Dios es que da la victoria. Claro. Y tenemos que tener muy claro eso para no jactarnos de que yo hice, de que yo logré. Tú no lograste ni hiciste nada. Tú hiciste lo que Dios te permitió y lo que Dios te proveyó conforme a su soberana voluntad y conforme a lo que Él sabe que te conviene. ¿De qué me glorío si todo lo que tengo lo he recibido? Más bien, gloríate en el Señor. Y hay un concepto que es importante. Nosotros creemos que adoramos a Dios cuando estamos cantando en la iglesia. Nosotros creemos que adoramos a Dios cuando estamos orando. Nosotros creemos que adoramos a Dios cuando estamos escuchando una prédica. No, nosotros también adoramos a Dios cuando ofrendamos. Así es. Ofrendamos es una forma de adorar. Así es. Es una forma de expresarle nuestra gratitud a Dios. Porque, ¿qué tenemos nosotros que darle a Dios? Nada. Nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él. Eso es así, eso es así. Todo lo que tú tienes de más. Ya. Y una cosa importante es, como acaban ustedes de decir, es que gracias al apoyo de la audiencia, es que esta plataforma audiovisual puede producir los contenidos que semanalmente nosotros seguimos poniendo en nuestro canal de YouTube y que ha sido de gran bendición, edificación al pueblo de Dios. Ahora, entrando en lo que es el área de administración y transparencia, ¿qué principios bíblicos deben regir la administración de fondos destinados a la expansión del Evangelio, tanto en iglesias como en instituciones educativas y fiduciarias? Bueno, la palabra, Noel. Hay un versículo que es clave para poder responder esa pregunta, y es 2 Corintios 8, versículo 20 al 21, donde Pablo le dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Nosotros tenemos que dar honra a Dios por lo que nosotros recibimos y por lo que nosotros hacemos, pero también nosotros tenemos que manejarnos de una forma honradamente delante de los hombres y tenemos que dar ejemplo de eso para que el nombre de nuestro buen Dios no sea manchado. Y de hecho, ahí yo puedo agregar el 1 Corintios 4:2. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. A esa administración tiene muchas referencias, pero podríamos llevarla a la administración también de los recursos que ponen en nuestras manos. Y en ese sentido, tenemos que tener el cuidado de ser honrado delante de Dios y de los hombres. Y en ese contexto, ahora que hay tantas cosas que suceden alrededor nuestro, en el mundo y aún en algunas iglesias, lamentablemente, es importantísimo, es necesario que una iglesia se maneje con la mayor transparencia posible y que sus libros puedan estar abiertos a cualquiera que quiera verlo y aún dar participación a la membresía de la iglesia de aquellas cosas que se están haciendo, no solamente con el hecho de que ofrenden, sino también para que estén enterados, oren y estén al tanto de las cosas que están sucediendo y de cómo ese dinero se administra. Mira, si hay un dinero que hay que administrar con prudencia, con cuidado
y con transparencia es el dinero que el Señor provee a través de su iglesia. Debe soportar cualquier auditoría. Cualquier auditoría. Okay. O sea, uno tiene que ser muy claro y aún sopesar las decisiones, pedir consejo. Como tú decías ahorita, de esa iglesia que tú fuiste, que te impresionó, cómo habían personas entendidas, ingenieros, a lo mejor economistas, el mismo hecho de que tú estés aquí, personas que conocen de economía, pueden colaborar. Y nosotros como pastores debemos ser abiertos a cuando vamos a tomar una decisión, con buscar a aquellos que saben sobre eso. Vamos a hablar de finanzas, pues vamos a hablar con financieros. Claro, en la multitud de consejos hay sabiduría, la sabiduría. Sobre todo en un área como esa, que es tan delicada, sobre todo en un tiempo como el que estamos viviendo. Y algo importante que usted tocó es el tema de la transparencia. Toda iglesia tiene que tener un plan por medio del cual va a ejecutar los recursos que recibe. Y cuando se va a hacer se va a hacer transparente, se va a comunicar el uso que se le han dado a los recursos, siempre también tiene que ser un uso que vaya en concordancia con ese plan, porque fue el plan comunicado a la iglesia, fue el plan aprobado por la iglesia también. O sea que es importante eso. Y no solamente del plan, sino de la visión. El uso del dinero dentro de la iglesia debe reflejar la visión que la iglesia tiene. Por ejemplo, si una iglesia dice que es una iglesia que apoya las misiones, que entiende que son importantes las misiones, eso tiene que reflejarse en el dinero que invierte. Correcto. A mí me vino a la mente ahora unas iglesias que yo vi, una iglesia que no tiene muchos recursos. Yo fui a visitar otras iglesias que me sorprendió porque, si no recuerdo mal, pero era un número similar, ¿cuánto tú piensas que esa iglesia dedicaban a las misiones de las ofrendas que recaudaban? ¿Qué porcentaje de las ofrendas que recaudaban? Podríamos decir que un 15%, 20%. Quizás 3 o 4 veces esa cantidad. Oh, wow. Y eso dije yo, no lo puedo entender. Sí, porque ellos le dan importancia a las misiones. Entonces, una gran parte de los recursos que reciben como ofrenda es para usarlo para la misión. O sea, ellos estaban alineados con eso, su visión. Con su visión clara, y de hecho, tenían pastores en diferentes lugares a los cuales iban ayudando hasta que ese pastor llegaba a poder ayudarse a sí mismo, después era progresivo. Y eso es un sistema aparte. Lo que yo quiero decir es que la visión que ellos tienen sobre la misión se refleja en el uso de los recursos. Muy bien. Y respecto a esas áreas y lo que implica desafíos y oportunidades, queridos invitados, ¿cuáles son los principales retos financieros que enfrentan hoy las instituciones cristianas que desean cumplir fielmente con su llamado? Bueno, el reto creo que lo estamos mencionando en el sentido de un buen uso, de un uso correcto, un uso transparente, un uso utilitario, un uso basado en lo que es primario, lo que es más importante. Y también hay un punto aquí que trae referencia. Las misiones son importantes, pero también tú tener pastores es importante. También la misericordia es importante. El Señor se ocupó de la misericordia. En el libro de los Hechos vemos cómo nace ese proyecto de misericordia para aquellos más indefensos, y es algo que se mantiene todo el tiempo en la Escritura. En las cartas de Pablo y en el Antiguo Testamento, tú ves que Dios tiene misericordia de aquel que tiene necesidad, y la iglesia tiene que ocuparse de alguna manera también de esto, no solamente en las misiones. Ahora estamos hablando de las misiones porque, en cierta forma, este programa, esta institución, responde a un sistema prácticamente misionero, porque está llevando la palabra a través de la web. Eso es una forma de hacer misión. Así es. Y qué bendición. Entonces, el que nos está escuchando puede decir, bueno, pero yo no puedo ir a predicarle a una gente en México, por ejemplo, pero Radio Eternidad sí. Entonces yo voy a colaborar con Radio Eternidad para que esa palabra pueda llegar aún a distancias a las que yo no podría en un momento dado, o yo no tengo la capacidad, o yo no tengo el don para hacerlo, pero tengo los recursos. Así es. Bueno, y Noel, escúchame, yo quería hacerte una pregunta, que tú me dieras una opinión, porque esto es un tema que, si no se entiende bien, puede ser mal interpretado, y claro, quiero que también el pastor me dé su punto de vista. ¿Qué oportunidades ves tú, y ve el pastor Eric,
en el mundo financiero actual para canalizar inversiones o recursos de forma estratégica hacia el avance del reino de Dios? ¿O es acaso permitido a las instituciones cristianas hacer uso de instrumentos financieros para generar riquezas y expandir así la obra del Evangelio? Bueno, definitivamente todo es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, si yo tengo un dinero y lo puedo poner a producir a través de un banco, a través de una institución correctamente establecida bajo las leyes del país, es sabio poder ganar sobre ese capital. Ahora, es muy importante dónde tú pones ese capital, quién lo maneja, cómo se maneja, porque la iglesia tiene que estar segura de que está yendo a una institución reconocida, correcta, que está haciendo lo que debe hacer. Pero hay veces que entran unos fondos que tú no debes tener ahí paralizados, sino ponerlo a producir. De hecho, ahí entra la parábola que tú mencionabas ahorita. Mateo 25. Que decía, 14. bueno, Señor, yo no hice nada. Sí. Bueno, al menos debiste ponerlo en el banco para que ese dinero ganara intereses. Y por medio de esa parábola, Así es. Jesús está precisamente validando una buena administración y aún la multiplicación de los recursos. Nosotros no debemos de quedarnos de brazos cruzados. Y yo quiero, de manos a esta pregunta, ir a la anterior, porque tú decías cuáles son los retos que tienen las iglesias recientemente con temas financieros. Yo pienso que las iglesias también deben de procurar formar su cuerpo administrativo en conocimientos financieros, conocimientos contables, porque no hay que ser tampoco un financiero, un economista o un inversionista para tú saber sentarte con un banco a negociar recursos ociosos que tú tienes en una cuenta para que te paguen intereses por ello. O tú a través de un puesto de bolsa hacer inversiones en instrumentos que sean seguros. Pero es que estás haciendo al final, bueno, pues estás multiplicando los recursos, los talentos que te ha dado precisamente el dueño de ese dinero. Yo te voy a poner un ejemplo real. Suponte que una iglesia está recolectando fondos de donaciones y de ofrendas de los hermanos para la construcción de un edificio. Eso es un proceso a veces largo y va entrando tanto dinero y tanto dinero. ¿Qué va a hacer con ese dinero? ¿Lo va a dejar paralizado ahí? No. Lo sabio es poner ese dinero a producir. Correcto. Para que genere más dinero, para cuando llegue el momento de usarlo en esa construcción, puedan tener una mayor cantidad que la que inicialmente tenían. Por ejemplo, alguien hace una ofrenda importante para las misiones. Es posible que tú esa ofrenda la pongas en un instrumento financiero y tú digas lo que devenga este dinero, yo lo voy a ir usando para ir enviando misioneros. Tú mantienes ese capital, pero mantienes un rendimiento que te permite ir haciendo una obra, y eso es lícito. De hecho, don Eric, me llama la atención, analizando ese mismo pasaje, lo duro que es el Señor con aquel que no utilizó los fondos, el que lo enterró. Pero también me llama la atención la importancia, en contraste contrario, con aquel que sí produjo más dinero. ¿Cuál es la respuesta que el Señor le dice? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces ahí tú estás viendo la importancia de tú hacer una buena mayordomía y un buen uso y una buena administración de esos recursos que se han puesto, vamos a decir, a tu mando. Claro, y no tener temor. El temor es no ponerlo en el lugar correcto, porque la iglesia, como hablamos ya anteriormente, tiene que trabajar con mucha claridad, mucha transparencia, pero también es una forma de generar recursos que es lícita y correcta, siempre que se haga por la vía pertinente y aún con la aprobación de ese comité de finanzas que puede tener una iglesia o de esos financieros que saben de eso. O sea que estamos hablando de algo que es lícito, es cómo se haga. Claro, y volvemos al principio de que en la multitud del consejo está la sabiduría. Entonces, ¿qué tiene que hacer si hay iglesias que no tienen un consejo de pastores, hay iglesias que son pequeñas, que solamente tienen un pastor y quizá un ayudador y eso? Bueno, pero esos pastores o aquellos que tienen congregaciones pequeñas, tienen que también no tenerle miedo a preguntar. Aplica para ellos también ese tipo de versículos, que pidan consejo. Sí. Si hay un hermano en la congregación que es un contable, que es un administrador de empresa, pida consejo, siéntese, cada quien en su contexto
¿verdad? Yo siempre digo que el sabio pide consejo. Y oye qué paradójico el sabio. Porque el sabio sabe que no sabe. Sí. El que cree que sabe, no sabe. Y por lo tanto, el consejo lo que hace es que te añade sabiduría de parte de Dios y de parte de los hombres. Así es. De hecho, tuve un libro como el libro de Proverbios. Es un libro que está lleno de consejos de sabiduría, aún en áreas de la economía, áreas de la familia, áreas de la disciplina. En muchas situaciones de la vida, tú encuentras en Proverbios una respuesta. Sí. Y aún en el manejo de tu dinero. Muchos hermanos o muchas personas se metieran en menos líos si pidieran consejo. Sí, de acuerdo. Hay mucha gente que dice, no, yo sé, tú no sabes. Búscate a alguien que sepa, que te guíe. Sí, así es. Siempre, yo creo que es un tema de uno buscar y de uno ser también fiel, solícito en buscar esa respuesta. Yo soy de los que pienso de que si tú no estás claro, no hagas nada. Primero tienes que procurar estar claro, porque si no puedes pecar o puedes errar en lo que vayas a hacer. Y ahí entra el recurso de la oración, la prudencia, el conversar con personas que te aman, el consultar a personas que son de tu confianza. Ahí entran muchas variables que todas ellas están en la Escritura. Eso es una realidad. Y dice el Señor que Él hace sabio al sencillo, pero lo hace sabio a través de la palabra. Así es. Y lo hace sabio a través de lo que hacemos unos con otros. Si, por ejemplo, yo como arquitecto tengo un proyecto financiero de cierta importancia, lo que es correcto es que yo vaya a buscar financieros que me ayuden a hacer el análisis. Y así en otras áreas, y lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia debe tener a lo mejor hombres que conozcan de las finanzas para que colaboren en su opinión si va a comprar un solar, si va a invertir aquí, si va a invertir allá, o aún el mismo tema misionero. ¿Cómo yo puedo hacer que esto produzca más para mandar más personas? Correcto. Pero eso, todo hace falta consejo. Así es. No sé si contesta tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y quiero decirles que aunque el tiempo pasa rápido en buena compañía, la verdad que estamos siendo muy edificados con todo lo que ustedes están hablando. Hay unas preguntas acá, pero también quiero que sepan que hay unas preguntas que están haciendo los televidentes, aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube de Eternidad Plus y que quieren saber al respecto. Pero antes quiero hacerle esta que tengo acá, y es ¿cómo se puede fomentar una cultura de generosidad y donación responsable en las nuevas generaciones, especialmente entre profesionales y empresarios cristianos? Con el ejemplo. Bueno, en la palabra vemos muchos ejemplos sobre cómo fomentar y cómo animar a los hermanos a tener una cultura de generosidad. Déjame compartir algunos versículos. 2 Corintios 9, 6 al 7, dice, el que siembra escasamente segará. Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de Dios viene el oro y la plata, a quien quiere Él los da. Pero ¿qué hacemos nosotros con ese dinero? Nosotros creemos en acapararlo, creemos que no va a durar para toda la vida, creemos que vamos a vivir toda la vida, o nosotros vamos a hacer un uso sabiendo que quien nos los dio nos bendijo para que nosotros también bendijéramos a otros a través de eso. Hay otro versículo, Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O sea que fomentar la generosidad a las nuevas generaciones es fundamental para nosotros poder entrenar la nueva generación que viene subiendo. Y eso comienza desde la casa. Sí. Cuando tú a tus hijos les das el ejemplo de que tú eres un hombre que de lo que recibes das y ofrendas a Dios, y enseñas a tus hijos a ofrendar. Eso se enseña, eso es un ejemplo. Yo recuerdo que mi mamá, cuando los domingos, yo era chiquito, nuestros hermanos, que somos 5, ella nos daba 10 centavos, una peseta, con el fin de que nosotros desde pequeños nos fomentáramos nos educáramos en dar de eso. En vez de yo comprarme un helado con esos 25 centavos, yo lo metía en un sobrecito y escribía una notica y lo metía en el alfolí. Y eso es una forma de uno ir educando su mente y su formación de que de Dios es todo el dinero.
Muchas veces el gran problema no es uno llegar a tener mucho o poco dinero. El gran problema radica en saber administrarlo bien. Y yo quiero preguntarles, porque hay muchas iglesias en el mundo que no saben cómo hacer un eficaz uso del dinero. ¿Cómo pueden incluir la buena administración de recursos en la cultura de la iglesia, sin caer en los abusos también que hay por ahí de falsas doctrinas como la de la prosperidad, que ahora mismo es algo que está muy avasallante? Bueno, definitivamente el problema de la prosperidad es que Dios no te da porque tú le das. Y entonces se entra en el asunto de que da para que Dios te dé. No, tú ofrendas para ofrendar a Dios. Se vuelve una negociación. Se vuelve una negociación prácticamente. Tú con Dios no negocias. En el sentido de que tú ofrendas porque en tu corazón tú pones dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces, tú sabes que cuando tú ofrendas estás siendo bendecido tú. Y en ese contexto hay que tener mucho cuidado con el tema de la prosperidad, porque Dios te prospera cuando Él quiere y como quiere. No porque tú le das para que Él te devuelva, absolutamente. Eso es como una especie de negocio, que eso no es bíblico, correctamente que no. En ese sentido, tú ofrendas para agradar a Dios, para adorar a Dios, para brindarle a Dios una expresión tuya de tu amor y de tu gratitud para con Él. Porque el Señor nos bendice por gracia. Y esa gracia no tiene precio, no hay nada con qué pagarla. Ni hay nada que hayamos hecho para recibir esa gracia. Para recibir. Entonces, el Señor nos da de gratis todo lo que usamos. Nos da de gratis el aire, la vida, todo. ¿Qué pasa si nosotros de lo que Él nos da hacemos bien para la obra de Cristo? Y dice la palabra que Él te abunda para que tú también abundes en buenas obras para aquel que tiene necesidad. Y dice, si tú ves a tu hermano que esté en una situación, no le digas, bien mi hermano, que Dios me lo bendiga y váyase por la sombrita. No, en qué tú necesitas. Y eso se puede ver en diferentes áreas, sobre todo en el caso que estamos o que nos ocupa ahora, que son las misiones. Tú sabes la cantidad de hombres que están en lugares sumamente difíciles, a los que con una pequeña ayuda tú puedes colaborar con él, y tú te haces o tienes el privilegio de ser copartícipe. Es como decía Pablo, no es que yo tenga necesidad, es que cuando ustedes ofrendan, en cierta medida lo que están siendo bendecidos son ustedes. Los de Macedonia, ¿cómo ofrendaron? Mucho más allá de sus propias fuerzas. Eso es un ejemplo. Y hay algo, si tú como creyente estás claro de que tú eres un coheredero con Cristo de las riquezas en gloria. Ya tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo. Entonces, lo que tú puedas tener aquí, que pueda servir para que el Evangelio pueda seguir expandiéndose y tú poder contribuir, tú estás sembrando para el reino de Dios. Y eso no quita que tú disfrutes con acción de gracia aquello que Dios te da, porque a veces tenemos como esa... Y no, Dios te lo da para que lo disfrutes. Claro. Pero para que lo disfrutes y lo compartas. Porque en eso Dios es generoso, Dios es bueno. Dios te da para que te alegres. Proverbio dice que el hombre debe disfrutar del fruto de su trabajo. Verás a un hombre dirigente, delante de los reyes estará. Dios lo pone delante de los reyes por su diligencia. O sea, Dios prospera la mano de el que da. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios generoso. Y si nosotros queremos imitar a Dios, en ese sentido también debemos imitarlo. Yo creo que también para contestar esa pregunta y complementando lo que decía el pastor Eric, formar a la iglesia en una teología bíblica del dinero correcta es fundamental, precisamente para que la iglesia no se desvíe de malas teologías y malas prácticas que hay por ahí. Dios bendice, como usted decía, pero para que tú puedas compartir, y no para acumular, sino para tú compartir. Como Cristo, me encanta la expresión de que la luz del Padre brilla en Cristo y se refleja en nosotros. Nosotros, cuando recibimos ese reflejo de la luz de Cristo, es para nosotros también reflejarlo a otros. Entonces es siempre recibir para compartir. Eso es así. De hecho, para no poner una carga innecesaria a nadie, es lícito para un padre querer dejar herencia a sus hijos. Sí. Eso es lícito. Ahora, pero es lícito también compartir con el que no tiene, con aquel que tiene necesidad. Es un problema de balance. Es un problema de que el dinero, mira, el dinero o te maneja a ti o tú lo manejas, una de las dos. Sí. Entonces uno tiene que vivir cuidando su corazón.
Si tú vas a la Escritura, una gran cantidad de textos cuando mencionan asuntos de pecado, mencionan asuntos que tienen que ver con el dinero o con el sexo. Porque son dos áreas sumamente delicadas. Entonces, si Dios te ha abundado, ora mucho, cuídate mucho, sé agradecido, comparte con otros. ¿Para qué? Para que esa abundancia no se convierta en una causa de pecado. Todo lo contrario. Para que la disfrute con acción de gracias y puedas compartir con tu familia, alimentarla de una forma decente, no extravagante. Y te cuides de la idolatría. Así es. Sí, porque dinero. Ese es un ídolo que uno no se da cuenta que tiene, pero lo tiene. Hay preguntas para ustedes, bueno, Pastor y Noel. Uno se entusiasma aquí. Claro, y todo lo que estamos escuchando es sumamente edificante y la audiencia lo está disfrutando y por eso se está motivando a hacer algunas preguntas y se las voy a alternar. Por ejemplo, voy a empezar con Noel. Desde México, Noel, nos llega una pregunta. Dice, un cordial saludo desde México. ¿Cómo podría una iglesia local con recursos limitados desarrollar una cultura de transparencia financiera que no dependa únicamente de la confianza personal en el pastor, sino de procesos claros que todos los miembros puedan entender? ¿Qué le dices a eso? Mira, él dijo una palabra clave, él utilizó la palabra procesos claros. Hay iglesias grandes que tienen estructuras grandes, que tienen estructuras administrativas, operativas, contables y financieras. Pero hay otras iglesias que esa no es su realidad, que son iglesias mucho más pequeñas, de mucho menos miembros, pero eso no quita el elemento de que usted pueda manejarse, uno, con transparencia y honradez. Y es fácil. Entraron tanto en este mes, se están gastando tanto en la administración del local, en el alquiler, en la luz, en el agua, en el teléfono. Y ese tipo de cosas se comunica de una manera transparente a los miembros de la iglesia en reuniones congregacionales de miembros. Si hay necesidad de más recursos, se comunica. La transparencia yo creo que es fundamental. En la medida que una iglesia va creciendo, que van creciendo sus miembros y va creciendo también las ofrendas, yo creo que en esa medida esa iglesia debe ir buscando ayuda, puede ser con otras iglesias ya mucho más maduras, para que le ayuden a crear una estructura que le permita a ellos ser buenos administradores, porque a la medida que tú tengas más feligreses, más hermanos asistiendo, más miembros en la iglesia, van a aumentar probablemente las recaudaciones, las ofrendas, y es importante que ellos se preparen para hacer un uso correcto y responsable de esos recursos. Recuerden, esos son recursos que son para la expansión del evangelio. Esos son recursos que deben de ser utilizados con mucha prudencia, como decía el pastor Eric Michelén. Y yo agrego que la estructura es del tamaño de cada iglesia. Correcto. Una iglesia pequeña con un pastor puede haber un hermano o dos, hermanos honrados, correctos de la congregación, que puedan colaborar de manera que aún el mismo pastor puede estar tranquilo de que otros son testigos del manejo correcto del dinero. De hecho, yo con mucha frecuencia aconsejo que en la medida de lo posible, aunque los pastores son los que gobiernan, la parte económica siempre es bueno que le esté manejando algún hermano o diácono o financiero o lo que fuera de la iglesia, de manera de que la iglesia pueda proteger el testimonio de pastor. Y esto puede suceder en una iglesia grande como puede suceder en una iglesia pequeña. Te voy a poner un ejemplo de Hechos 6. Cuando los pastores, o los apóstoles, perdón, deciden que era necesario llevar alimento a las viudas de los griegos que se estaban quejando porque eran desatendidas, llama la atención el hecho de que ellos dicen, búsquense hombres con 3 características: espirituales, llenos de sabiduría y que tengan un buen testimonio. Dice, pero qué extraño que tú busques hombres con sabiduría, llenos del Espíritu Santo y que tengan buen testimonio para llevarle comida a unas viudas. ¿Tú sabes lo que estaban cuidando ahí? Que los hombres que iban a repartir esa comida fueran lo suficientemente confiables
como para que nadie pudiera acusarlos y que entonces los apóstoles pudieran dedicarse a lo más importante con respecto a la vida de la palabra, a la oración y a la predicación del Evangelio. Y ese es un ejemplo muy pertinente para cualquier iglesia sin importar su tamaño. Al día de hoy, incluso. Porque tú Así dirías, es. ¿por qué no buscaron hombres fuertes, hombres que pudieran llevar? No, ellos buscaron hombres sabios, hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, porque para trabajar con asuntos de dinero en la iglesia hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado en todo el sentido de la palabra, aún para que la gente en ningún momento tenga dudas en su mente de que ese dinero no se está administrando correctamente, porque eso viene en perjuicio de un buen testimonio. Y en ese sentido debemos ser lo más claros, transparentes y cuidadosos posibles, sobre todo aquellos que somos pastores.